En Colombia no hay nada más satisfactorio que levantarse y tomar un buen café y escuchar aquellas voces que nos relatan paso a paso las hazañas de los nuestros en carreteras europeas. Pues sí, en Colombia el ciclismo más que un deporte es una religión. Y a pesar de que nuestro país es tan futbolero y que cuenta con figuras mundiales como Lucho Díaz, James Rodríguez, Radamel Falcao García, el ciclismo representa algo diferente. Es una cultura, es algo que nos lleva a nuestras raíces. Es algo que nos hace recordar directamente las historias del abuelo, las emociones de papá, las ilusiones de nosotros como niños. Es esa voz que salía de una radio que nos narraba milimétricamente lo que estaba sucediendo en carrera, que hacía que nuestras pulsaciones se aceleraran o se desaceleraran. Quisiera que nos imagináramos un mundo totalmente diferente al que conocíamos. Por eso en Colombia, el ciclismo es una cultura. Y el ciclismo, más que un deporte, es una religión. Y para hablar de este tema, del ciclismo, ¿quién más que alguien que me inculcó el amor por el ciclismo? Mi padre. Alguien a quien respeto y admiro mucho y que además sabe bastante de ciclismo. Quisiera preguntarte, para ti, ¿qué es el ciclismo en Colombia? El ciclismo en Colombia es parte de nuestra cultura. Es más, el ciclismo en Colombia es el deporte nacional por excelencia. Es el que nos dio a conocer en Europa porque nosotros antes de llegar a Europa, los ciclistas colombianos que de por demás ganaron un Tour del Avenir, no se conocía el país en Europa. En Europa no conocían Colombia. Y los ciclistas llevaron el conocimiento y a saber dónde quedaba Colombia y dónde quedaba ubicada Colombia. Ok, ahora cuéntame, ¿quién fue esa persona que ganó el Tour del Avenir? Si no estoy mal, fue como en el 80, ¿sí? Sí, en el 80 que fue un equipo de Café de Colombia y lo ganó Alfonso Flores Ortiz, santanderiano, excelentísimo corredor. Él no ganó vueltas a Colombia ni nada, pero fue e hizo lo que tenía que hacer el ciclismo colombiano, abrir las puertas en Europa, porque a nosotros nos conocían en Europa como ciclistas y en el Tour de la Avenida nos conocieron como ciclistas. Me recuerdo tanto que fue contra un ruso, que fue tremendo porque nos madrugábamos a las 3 de la mañana a prender la radio y a escuchar las transmisiones épicas, que fue contra ese ruso llamado Sukroshenkov. Y fue tremendo porque nuestros narradores, que se perdió esa cultura también de nuestros narradores, se perdió, ellos tenían una imaginación terrible y lo ponían a uno, mejor dicho, le elevaban la imaginación a uno. Y los hacían mucho a esos héroes, antihéroes que eran nuestros ciclistas, los convirtieron en unos héroes de película, de que no había Superman que lo superara. Ok, oye, increíble esto. ¿Tú crees que gran parte de que en Colombia el ciclismo sea más que un deporte tiene que ver con los narradores deportivos y los comentaristas que transmitían en esa época? Sí, yo creo que sí. Yo vi vueltas a Colombia cuando no existía sino radios de 8 pilas. Y, en ese orden de ideas, pues, estuvieron la imaginación de muchos porque no se tenía la facilidad de transmitir desde carros y hasta se imaginaban las etapas esos narradores de la época y los comentaristas, como el pionero de la radio en Colombia y de las transmisiones deportivas y las transmisiones ciclísticas, que fue Carlos Arturo Rueda C., que era un costarricense que vino y se instaló aquí en Colombia y se nacionalizó y se quedó, y fue el precursor de la radio deportiva aquí en Colombia. Y eso era una cosa de ensueño, escuchar la Vuelta a Colombia era otra cosa, no había evento en Colombia más grande que la Vuelta a Colombia.
era el espectáculo por naturaleza. Yo soy de orígenes campesinos y era de los campesinos, de la gente de ciudad, era una cosa tremenda que movía multitudes y era increíble. Ok, ahora bien, tú narras que en Colombia pues existía esa cultura, empezó a crearse esa cultura a raíz de lo que se oía en radio y demás. Cuando, bueno, si bien tenemos de que Cochise fue a Europa, ocupó top 30 en un Tour de Francia, en un Giro de Italia, un Tour de Francia, creo que fue en un Tour de Francia, no recuerdo bien. Hubo un hito, ¿no? Algo que cambió y fue que primero fueron unos colombianos al Tour de Francia, antes de ir Lucho, antes de ir Fabio. ¿Me puedes hablar algo de eso? No, Cochise fue, a él lo contrataron después de que Cochise batió el récord de la hora amateur en México. A Cochise lo contrató un equipo italiano, la Bianchi Campagnolo, que el capo escuadra de ese equipo era Felici Gimondi. Y a Cochise lo llevaron de coequipero de Felici Gimondi y él recomendó a Rafael Antonio Niño, que era un boyacense, que era, bueno, creo que 6 vueltas a Colombia ganó Rafael Antonio Niño. Rafael Antonio era un extraordinario ciclista boyacense y Cochise lo llevó, a él lo contrató la Jolly Cerámica, un equipo italiano. Él no dio mucho allá en Italia y se devolvió. Pero Cochise en sí fue el que medio abrió las puertas para entrar a un equipo italiano. Pero después aquí hubo un presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo que tuvo la grandiosa idea de conquistar Europa. Ese fue el rótulo que él le puso a la conquista de Europa y nos fuimos y llevamos a 4 corredores, que fue José Patrocinio Jiménez, que me acuerdo, y Edgar Condorito Corredor. Los llevamos y allá los vieron, pero a nosotros ya nos habían visto en el Tour del Avenir y a los españoles les interesó Patrocinio Jiménez y Condorito. Y ellos lo llevaron, y ellos son los que abrieron en sí el camino del ciclismo profesional, que se abrió camino el ciclismo profesional aquí en Colombia, porque los contrató el TECA de España. Y ellos corrieron por el TECA de España y fueron los precursores, Patrocinio Jiménez y Edgar Condorito Corredor, en el ciclismo profesional, ¿no? ¿Alguna historia en particular de ellos dos en esos tours? Fueron cosas épicas que hizo Patrocinio. Fue el primero que ganó un premio de montaña de primera categoría, que fue el Tourmalet, y que fue, mejor dicho, un boom, porque todos estábamos pegados a la radio a las 4 de la mañana escuchando, y después ellos dieron un concierto subiendo al Alpe d'Huez, creo que fue, o al Pool de Doin, en una ciudad de esas, que alcanzaron a Pedro Delgado y después alcanzaron a los 2 punteros, que creo que era Marino Lajarreta y otro no recuerdo. Y eso fue, ahí empezó la televisión a mostrándolos. Y entonces eso era una emoción terrible, porque las calles de Bogotá a las 8 de la mañana eran pegadas en los almacenes donde tenían televisores, y eso mirando la etapa, las hazañas que hicieron Patrocinio y Edgar Corredor. Bueno, ya estamos por finalizar nuestro podcast y quisiera decirte ciertos nombres, y con una palabra, uno máximo 2, me definirás qué fueron ellos para el ciclismo colombiano. Luis Herrera. Para mí, uno de en su momento, el más grande ciclista que produjo Colombia. Nairo Quintana. Yo digo que el segundo corredor contemporáneo, después de Lucho, en su momento el más grande también en su momento, que ganó la Vuelta a España, el Giro y otras carreras. Egan Bernal. Egan Bernal es el que yo creo que lleva la posta más alta, porque él es el que ganó el Tour de Francia, que tanto luchamos por ganarlo, y él fue y lo ganó. Entonces yo creo que él lleva la ventaja de ser el mejor corredor de Colombia
hasta el momento.